aquí se ven completos como ese que está allí. Tendría que yo mover el microscopio para verlo completamente a él, ¿ya? Esa es la primera diferencia. Entonces, si yo quiero diferenciar al bronquio intrapulmonar de la tráquea, una de las diferencias que ustedes pudiesen colocar es la manera en la que se dispone el cartílago hialino en el bronquio intrapulmonar, que no va a ser en forma de C ni continuo, sino que van a ser en islas de cartílago hialino. La segunda diferencia es que los bronquios intrapulmonares tienen una capa extra que la tráquea no tiene, que es una capa muscular. Y esa capa pasa a ser la segunda dentro de la organización de las capas del bronquio. Sería la capa número 2. Porque la 1 va a ser el epitelio que reviste el bronquio, que es el epitelio respiratorio, una lámina propia de tejido conectivo laxo y similar a la tráquea, una submucosa, pero el epitelio y la lámina propia son la capa número 2. La submucosa, que es donde están las glándulas, va a ser la capa número 3, porque, perdón, la 1 es el epitelio y la lámina propia. Esa sería la capa número 1. La número 2 es la capa muscular, que sería la capa nueva. La número 3 es donde están las glándulas, la 4 es lo de cartílago y la 5 es la adventicia con alveolos fijos ahí, ¿ya? Entonces el bronquio intrapulmonar tiene 5 capas: mucosa, muscular, submucosa, cartílago y adventicia. La diferencia con la tráquea es la nueva capa que aparece, que es la capa muscular, la manera en la que se dispone el cartílago y la adventicia, que depende del enfoque del corte, yo puedo ver en la adventicia fijada alveolos a esa capa adventicia o fijada más tarde. El cartílago y pegado al cartílago yo puedo ver alveolos, ¿no? Entonces eso también es un elemento diferencial. ¿Por qué? Cada vez que yo esté viendo alveolos en un corte, tiene que ser un corte de parénquimo pulmonar, o en su defecto ilio pulmonar, porque la tráquea no va a tener alveolos fijos en su adventicia, ya eso lo mencionamos la semana pasada. Entonces también es un elemento diagnóstico. El epitelio sigue siendo respiratorio. Quizás la diferencia, si yo lo veo en 100X, es que aquí las células cilíndricas van a ser más bajitas, pero sigue teniendo células cilíndricas, células caliciformes, va a tener cilios, va a tener células basales y todos los tipos de células del epitelio respiratorio. Por ejemplo, si a ustedes les preguntan, ¿los bronquios intrapulmonares tienen glándula o tienen una submucosa con glándula? Sí, igual que la tráquea. Pueden ser formados por acinos serosos, mucosos o mixtos. ¿Quién no va a tener glándulas? Los bronquiolos. Ellos carecen de glándulas porque ellos no tienen submucosa. Un bronquiolo solo tiene 3 capas. Entonces ellos sí van a carecer de eso. Aquí hay otro bronquio intrapulmonar. Este también es un bronquio grande. Los bronquios intrapulmonares pueden ser lobares o segmentarios, ¿no? Un bronquio lobar, ustedes ya saben por anatomía que los bronquios lobares tienen la calidad de los lóbulos pulmonares, ¿no? 3 y 2 de acuerdo a cada pulmón. Y esos bronquios lobares se ramifican en bronquios segmentarios. Y los bronquios segmentarios se ramifican en bronquiolos que obviamente ventilan segmentos bronquiopulmonares. Una diferencia entre un bronquio lobar y un segmentario es la cantidad de cartílago que tenga. Si el bronquio es lobar, tiene que tener mucho cartílago, como ese que están viendo allí. Si el bronquio es segmentario, va a tener menos cantidades de cartílago y prácticamente el cartílago está desapareciendo. En esa imagen, por ejemplo, cuando la imagen está enfocada así, es súper fácil, yo no me puedo confundir, porque al ver cómo está dispuesto el cartílago, que no es en forma de C, ni es continuo, entonces de ley tiene que ser un bronquio intrapulmonar. Pero cuando es un poquito más complicado, cuando la imagen está enfocada como está a la derecha de esa diapositiva, ¿no? A la izquierda se ve bien. Allí yo puedo diagnosticar bronquio intrapulmonar. Primero veo la capa muscular, segundo veo el cartílago en placas, no en continuo, y veo alveolos pulmonares. Entonces eso es un bronquio intrapulmonar. Pero a la derecha, cuando lo estoy viendo así cerquita, yo me pudiese confundir con la tráquea, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia? Que la tráquea no va a tener el músculo nunca después de la mucosa. Porque el músculo, así esté en la tráquea, en el segmento posterior de la tráquea, el músculo siempre va a estar debajo de las glándulas. Porque el segmento posterior de la tráquea tiene glándulas en la
además de las placas de cartílago aisladas, es la capa muscular nueva que aparece en ella, que se hace más predominante a medida que el bronquio se hace más pequeño.